Bien, buenas tardes a todos. Quien se tenga que ir, que no se inquieten, a nadie le van a examinar mañana de lo que yo voy a decir aquí, es decir, quítense la presión de encima. En todo caso, quisiera agradecer mi presencia aquí. Este año he venido 2 veces, lo siento por ustedes, la verdad, o sea, porque me van a tener que aguantar, digamos, en 2 ocasiones, normalmente solamente es una, pero esta vez han sido 2. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Yo siempre estoy a cargo normalmente del doctor Carlos Colmenares, que la verdad es que él y toda su familia me dan un tratamiento espectacular cada vez que vengo y por eso sigo viniendo, ¿no? Porque claro, me tratan tan bien que cómo va a decir uno que no, ¿no? Con lo bien que se lo pasa aquí estos días que viene, ¿no? Pero bueno, esta vez he estado a cargo de la doctora Débora Guerra, que la verdad es que no se puede comparar, es decir, o sea, son 2 personas que verdaderamente son todo corazón. Es decir, son personas que te acogen en su casa y es que te lo dan todo. Es decir, no hay nada que no sea tuyo, todo es para ti. Es una generosidad tremenda que verdaderamente cuesta encontrar a personas así en la vida, con lo cual, señora rectora, muchísimas gracias por su hospitalidad y, en definitiva, pues encantado de verdad de estar aquí y de venirles a hablar hoy de esto. Además, una de las cosas que me da más satisfacción es, aparte de haber llegado vivo de un viaje de avión al que le cayó granizo encima y rompió uno de los cristales de la cabina del piloto, y aún así estoy aquí, ¿eh? Lo que más ilusión me hace es que estoy rodeado pues de semilleros, o sea, es decir, de personas pues que a lo largo de los años pues han pasado de estar en el público, personas pues que en definitiva pues veías que eran muy pequeñitos, ¿no? O sea, cuando estaban aquí, que te miraban, que a lo mejor se querían hacer alguna foto contigo y que bueno, y que luego pues han ido creciendo y verdaderamente se han transformado en personas que han sido capaces de escribir este libro que he estado hojeando pues al principio de sus intervenciones, mientras ellos iban hablando y también un poquito antes, que verdaderamente es un libro espectacular, es decir, han salido aquí unas ponencias, vamos, verdaderamente fantásticas. Jairo Parra hace un gran prólogo, pero Eudith Milay-Debaene, vamos, hace un artículo que es de auténtica investigación, lo digo en serio, ¿eh? O sea, con total creatividad y con un generosísimo uso de las fuentes que verdaderamente merece la pena ser destacado. Igual que el resto de trabajos, que voy a decir del trabajo del doctor Carlos Colmenares, ¿no? Si es el padre un poco de todo esto y es el que les ha enseñado a investigar, digamos, a todos los que están aquí en la mesa, ¿no? Claro, por no hablar del resto, es que, vamos, es decir, no quiero citar ya todos sus nombres porque tampoco quiero avergonzarles más, ¿no? O sea, a Cindy, a Samir, madre mía, Samir, santo y seña, ¿no? O sea, verdaderamente, ¿no? O sea, es de aquellas personas que también te sorprende conocerlas, hablar con ellas y luego leerlas y ver el rigor que tienen cuando escriben, ¿no? Verdaderamente, Ronald, vamos, redactas fantásticamente bien, o sea, es verdaderamente algo que tienes muy bueno y que tienes que seguir implementando. Diego, ¿qué lejos está ya aquella vez en que tú, avergonzado, habías acabado de recibir un premio y el doctor Carlos Colmenares te compró mis libros, te los regaló, tú te quedaste más avergonzado todavía, no sabías qué decir, y entonces pues también eras muy joven, ¿no? Y fíjate ahora pues en lo que te has convertido y pasas a formar parte también de un libro pues de tremenda calidad, de verdad. Enhorabuena y felicitaciones a todos los que están en la mesa. Fran Yurlian, por supuesto, a ti también, no voy a omitirte. Fran Yurlian además tuvo una osadía tremenda, es probablemente la primera persona que me asaltó por Facebook preguntándome algo. Después han venido cientos, o sea, pero vamos, él fue el primero que me preguntó sobre temas de cosa juzgada y estuvimos ahí hablando y tal, ¿no? Y bueno, y luego me llevó ahí a la universidad, a la Francisco de Paula Santander, aquel día que estuvimos hablando de intimidad y de derechos fundamentales en general. Vamos, también fantástico tu trabajo, de verdad. Enhorabuena a todos los que han participado acá. Bien, yo les garantizo que voy a cumplir el tiempo que se me ha asignado, básicamente por una razón que tengo siempre por principio cada vez que hablo públicamente. Cuando a uno le conceden un tiempo, normalmente el público, con suerte, le escucha justo hasta ese tiempo, pero después de ese tiempo nadie oye nada.
Nadie escucha nada, todo el mundo empieza a bostezar, a mirar a todas partes. Ahora tenemos esto, que además hace que no nos aburramos, ¿no? O sea, empezamos a whatsappear. Bueno, en fin, les aseguro que yo a las 20:36 habré acabado mi ponencia, que es cuando concluyen estos 40 minutos, de los cuales ya me he comido una parte en todos estos elogios. Miren, brevemente, yo les quería hablar de neurociencia y del juicio jurisdiccional. Yo traté este tema ya con ocasión de un libro que tienen varios de las personas que están aquí en la mesa, que dirigí pues, con Michele Tarufo, y que venía con varios estudios nuestros, y en aquel momento pues, lo traté desde un punto de vista quizás más epistemológico, más filosófico, tratando un poco de presentar lo que era este gran tema dentro no solamente de la ciencia, sino de la ciencia jurídica en concreto, ¿no? Pero bien, luego pasaron los años y, bueno, el tema ha ido creciendo. Es decir, yo no sabía si aquello era lo que decimos en España un bluff, ¿no? Un bluff quiere decir algo aparente, ¿no? O sea, algo que realmente no es auténtico, sino que era algo pues, que efectivamente iba a tener aplicación en el futuro. Y ciertamente la tuvo, ¿no? Porque, bueno, yendo más allá, me di cuenta de que la neurociencia, que no es nada más que la ciencia del cerebro, es decir, tampoco, o sea, de cómo funciona el cerebro, cómo funciona pues, nuestro pensamiento para entendernos, pues bueno, nos era algo bastante cotidiano por otra parte, ¿no? O sea, todos ustedes es posible que no hayan oído hablar nunca de la resonancia magnética funcional por imágenes, de la cual les voy a hablar después. Supongo que ni les suena a muchos de ustedes, pero en cambio, todos ustedes han oído hablar del electroencefalograma. Eso sí, ¿verdad? Claro, pues el electroencefalograma es una técnica que también se utiliza en neurociencia, no solamente para acreditar cuando nos hemos muerto, que es básicamente lo que hacen en cualquier hospital, sino para acreditar si una persona miente o no. Luego se lo voy a explicar y ya verán cómo esto tiene una lectura probablemente no tan espectacular, pero en todo caso interesante. Bueno, les quiero decir con ellos que la neurociencia ahora mismo es un tema de moda en varios ámbitos. No solamente en el derecho, también en la medicina, también en la neurología, por supuesto, ingeniería. Vamos, hay bastantes ámbitos en los cuales efectivamente este tema está se está desarrollando bastante. Básicamente por lo siguiente. Miren, hay una técnica que es la que les he dicho, la resonancia magnética funcional por imágenes, que básicamente lo que hace es que nos da esas imágenes tan bonitas que habrán visto ustedes en documentales, en televisión, que se refleja en nuestro cerebro y se van iluminando zonas, ¿no? O sea, cuando le dicen, mueva el brazo derecho, mueve el brazo derecho y de pronto, ¡paf!, el cerebro pues, se ilumina una zona, ¿no? En realidad, la forma de conseguir esas imágenes no es muy complicada de entender. En realidad, lo que mide esa máquina son los flujos de sangre en el cerebro. Es decir, lo que mide es cuando una parte del cerebro recibe más sangre o recibe menos sangre. O mejor dicho, recibe más oxigenación en sangre o menos oxigenación. Esa oxigenación produce un magnetismo, esto también se entiende, que es lo que detecta esta máquina. Y bueno, entonces esta máquina nos hace una radiografía, si ustedes quieren decirlo así, de nuestro cerebro, que además tiene la ventaja de que no utiliza ninguna técnica invasiva, es decir, ni siquiera utiliza radioactividad. Es decir, esto únicamente detecta magnetismo, con lo cual es 100% segura y no tiene ningún tipo de contraindicación médica, a diferencia de otras técnicas que efectivamente sí que la tienen porque utilizan isótopos, utilizan pues, otras técnicas. Bueno, la cuestión es, esto tan bonito de que se ilumine el cerebro y veamos pues, que se ilumina una parte, se ilumina la otra y tal, ¿tiene algún uso judicial? Respuesta, sí. Y se está utilizando ya. Sobre todo en 3 terrenos. Primer terreno. Detecta esta técnica o al menos algunas alteraciones cerebrales que modifican el comportamiento. Es decir, personas que, por ejemplo, tienen una lesión cerebral porque les han dado un golpe, por ejemplo, en una pelea, o porque se cayeron de pequeños, o porque en definitiva han tenido un tumor, que de alguna manera ha destruido una parte de su cerebro y eso se ha observado claramente que ha modificado después de entonces su conducta. O sea, por ejemplo, eran personas pues absolutamente generosas y de repente se han convertido en perfectos psicópatas.
Dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Bueno, pues efectivamente hay un antes y después de este golpe que les dieron. Bueno, esto piensa que se está utilizando, hombre, no mucho, pero sí de una forma relevante. En Estados Unidos ahora mismo llevan ya 800 casos en los últimos 20 años. No es tan poco, ¿eh? No es tan poco. En los últimos 20 años, 800 casos. Está, digamos, bastante... Y va en aumento, además, esta cuestión. Bueno, la segunda aplicación de la neurociencia es la prognosis de peligrosidad, es decir, el pronóstico de peligrosidad. Es decir, lo que siempre nos queremos preguntar cuando tenemos a una persona detenida. Decimos, pero vamos a ver, ¿va a volver a robar o no va a volver a robar? ¿Va a volver a violar o no va a volver a violar? ¿Es seguro o no es seguro dejarlo en libertad? Bueno, pues efectivamente esta técnica está empezando a ser utilizada por algunos investigadores diciendo, bueno, pues podemos detectar alguna alteración en su cerebro que efectivamente nos pueda llegar a concluir que esta persona va a volver a delinquir. Bueno, lo dejo aquí, de momento suspendido. Luego les daré respuesta a esta pregunta. Bueno, y la última, que es la más espectacular, pues, porque es la que a todo el mundo pues, le gustaría utilizar cada día y llevar un aparato de resonancia magnética funcional con él, ¿no? Para saber cómo funciona, es la detección de mentiras. Es decir, ¿quién tenemos delante es sincero o no es sincero? Bueno, pues resulta que ha habido una serie de investigadores, también en Estados Unidos, que han utilizado dos técnicas. Una, la que les estoy comentando. Aquí, pues, detectan que efectivamente, preguntada a una persona por unas determinadas cosas, pues se puede reflejar si dice la verdad o dice la mentira. Pónganlo en duda, ¿eh? No se lo acaben de creer, ¿eh? Porque estos investigadores dan un 100% de acierto en sus resultados. Esta estadística tampoco se la acaben de creer, ¿eh? Luego también les explicaré cómo acaba de funcionar. Pero la otra técnica es con el mismísimo electroencefalograma. Eso que sí que conocemos lo que es. ¿Y ahí qué se detecta? Se detecta una onda, o sea, el electroencefalograma lo que hace es detectar la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Que la tiene igual que otros órganos, la tiene, por ejemplo, el corazón, también la tiene el cerebro, ¿no? Bueno, detecta esa actividad eléctrica, detecta diversas ondas, y hay una de esas ondas que se llama P300. ¿Esa onda P300 qué es? Es una onda que se produce justo 300 milisegundos después de que una persona recibe un estímulo. De manera que, al parecer, esta onda se activa cuando a la persona se le muestra algo que conoce o que cree conocer, cuidado, o que cree conocer, aquí está la trampa. Bien, entonces a partir de ahí, por ejemplo, si a un asesino o a una persona que le estamos imputando por asesinato queremos saber si ha sido esa persona o no ha sido esa persona, pues le podemos enseñar imágenes del lugar de los hechos, lugar que teóricamente no conoce, y cuando ve las imágenes, aunque no haga nada, se activa esa onda P300, ya le tenemos. Espectacular, ¿verdad? No lo acaben de creer todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Tómenlo con muchísima delicadeza. Vamos a seguir adelante. Miren, todo esto que les estoy contando tiene evidentes limitaciones técnicas. En primer lugar, porque a día de hoy, y lo decía esta mañana con los profesores, todavía no tenemos ni la más remota idea de cómo funciona el cerebro ni por qué. Es decir, ¿por qué el cerebro es un órgano que produce pensamientos? No lo sabemos. No tenemos ni idea. No sabemos cuál es el mecanismo biológico que produce eso que actualmente provoca que, por ejemplo, yo esté hablando y ustedes estén comprendiendo. No lo sabemos. Es simplemente algo, pues, que bueno, podemos tener una idea, pero actualmente sería más bien, si yo les dijera algo, una idea filosófica más que una idea, pues, auténticamente cierta, ¿no? Bien, en todo caso, lo que yo les quiero decir es que todo esto tiene problemas técnicos. En primer lugar, la enorme mayoría de análisis neurocientíficos se han hecho sobre personas básicamente como yo, es decir, personas con aspecto gringo.
Es decir, personas que se les conoce con el nombre de weirds, que son raros, ¿no? O sea, ¿cuáles son las iniciales de weird? Pues weird es western, es decir, del oeste, es decir, occidental, para entendernos. Educated, educado. Y, se lo digo ahora enseguida, perdónenme. Sí. Y industrializado. Rico. Porque sí, en comparación con la enorme mayoría del mundo existente actualmente, yo soy rico y ustedes también. Y finalmente, la D, democrático. Claro, ¿qué ocurre? Que la enorme mayoría de sujetos del mundo no concurren en ellos estas características. Entonces, claro, cuando se hacen estos exámenes, ¿qué ocurre? Se hacen sobre pocos sujetos, que siempre son del mismo perfil, de la misma extracción social, de la misma procedencia. Todos suelen ir a la Universidad de Berkeley o a la Universidad de California, o sea, quiere decir, se están siempre, básicamente, en los mismos centros universitarios. Con lo cual, lo que ocurre es que a los resultados de esta experimentación le falta lo que se llama validez ecológica. Es decir, le falta que se haga esta prueba no entre todos esos estudiantes, sino además entre los que estamos en esta sala, pero además que esto se repita 50.000 veces por todo el mundo hasta que lleguemos a conclusiones concretas de que efectivamente cuando falla esta parte del cerebro la persona se transforma en violador y cuando falla esta se transforma en asesino y cuando falla esta se transforma en ladrón y cuando... Bueno, eso no existe. No hay manera todavía de llegar a ese resultado, insisto, por la falta de experimentación. Además, tiene esto un problema. El análisis por resonancia magnética funcional por imágenes es caro. Es muy bonito, es muy espectacular, pero es caro y es lento. Cada prueba pues, requiere más o menos pues, una hora aproximadamente de estar ahí con el sujeto, ¿no? Con lo cual, pues claro, todo esto, pues como les digo, tiene sus limitaciones, ¿no? Y además, digamos que en esta materia se ha querido ir un poco demasiado deprisa. Es decir, los investigadores, muchas veces lo que ocurre es que, ¿qué pasa? Pues les pasa exactamente igual que a las personas que tienen en la mesa cuando entregaron su artículo a la editorial. Queridos amigos, ¿qué sintieron ustedes cuando entregaron el artículo a la editorial? ¿Qué querían? ¿Publicar lo antes posible o que aquello tardara un año? Lógicamente publicar ya, ¿verdad? O sea, publicar lo antes posible, sentían esa ansiedad de querer ver el libro aquí encima. Pues bien, eso le pasa a todo investigador. Y entonces, claro, de repente descubren algo, ¡pam!, lo publican, ¿no? Enseguida. Claro, ¿cuál es el problema? Que después la sucesiva experimentación es más que probable que desmienta el resultado que pensabas haber alcanzado. Porque claro, fíjense, con lo que les decía antes, ¿no? Vamos a ver, si una persona es un criminal o no es un criminal. Todavía no sabemos efectivamente si toda persona que tiene dañada una parte del cerebro, una parte concreta, se va a comportar de una determinada forma o no. No lo sabemos. No lo podemos saber. Podemos deducir que hay algunas alteraciones cerebrales que efectivamente hacen que no funcione correctamente ese cerebro, pero realmente no lo sabemos. Claro, la pregunta que todos queremos responder, ¿lo va a volver a hacer? Mire, para saber si lo va a volver a hacer, tendríamos que instalarle a esa persona una máquina de resonancia magnética funcional, no cuando le tenemos detenido en la comisaría de policía, sino cuando está cometiendo el delito. Claro, creo que no ha habido ningún delito que se haya cometido con una persona haciéndose esta prueba al mismo tiempo, es imposible, ¿no? Con lo cual, imagínense, ¿no? Claro, la detección de mentiras, bueno, esta es espectacular. Claro, fíjense, normalmente se les ha preguntado, pues, preguntas como, vamos a ver, ¿este es el libro de oralidad-escritura? Sí. ¿Este es el libro de oralidad-escritura? No. ¿Este es el libro de neurociencia? Sí. Ah, miente. Vamos a ver, las preguntas que se hacen en un proceso no son tan naif, no son tan ingenuas. Las preguntas que se hacen en un proceso son mucho más complejas porque quieres reconstruir el relato, quieres saber qué es lo que ocurrió. Y eso no se ha hecho. Además, es necesario que el sujeto esté medianamente tranquilo. Queridos amigos, supongo que habrá aquí varios litigantes. ¿Cuándo han visto ustedes a un testigo declarar tranquilo? Creo que nunca, ¿verdad?
o a uno de sus clientes, jamás. Es imposible, es imposible. Pero es que además, deducir de ahí que en definitiva una persona miente de los cambios de oxigenación que tiene en el cerebro, que les decía antes, hombre, también es mucho decir, en primer lugar, porque la mentira es un concepto filosófico, no es un concepto tangible, es como la verdad también es un concepto filosófico. Entonces, claro, qué es verdad y qué es mentira no es algo tan evidente, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero es que además, la enorme mayoría de mentiras que cuenta la gente son mentiras involuntarias. ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? Están ustedes diciendo, oiga, yo sé lo que hay que hacer, No. Son mentiras completamente involuntarias. La gente recuerda mal. Y cuando la gente recuerda mal, no sabe que está mintiendo. Y por tanto dice un hecho inexacto, por tanto miente, pero sin saberlo. Eso es indetectable por cualquier máquina. Es imposible detectarlo, ¿entienden, no? Bueno, claro, a partir de ahí, pues todo esto, insisto, tómenlo en cuarentena, tómenlo con muchísimas cautelas, porque tiene todavía muchas limitaciones. Con todo, cuidado, porque ha habido algunos resultados espectaculares. Por ejemplo, en la Universidad de Berkeley hicieron la siguiente prueba que sin duda les va a interesar. Sometieron a diferentes sujetos al visionado de vídeos de YouTube, que todos conocen. Bien, después de haber tenido a varias personas viendo aquellos vídeos durante 1 hora aproximadamente, luego el experimentador sometía a las personas al visionado de los mismos vídeos, pero sin saber qué vídeo estaban viendo en aquel momento. Y el experimentador, por las reacciones cerebrales del sujeto, pudo adivinar qué vídeos estaban viendo. ¿Qué les parece? Espectacular, ¿no? Sobre todo porque esto nos permite algo que hasta ahora no pensábamos que fuera posible. Piensen ustedes en las personas que están en estado vegetativo, las personas que no se pueden mover, que no se pueden comunicar. ¿De acuerdo? Bien, hace 5 meses salió una estadística que decía que aproximadamente el 40% de estas personas tienen consciencia. Es decir, sienten lo que les está ocurriendo. Y podrían comunicarse si tuvieran el mecanismo adecuado, claro. Esto abre unas posibilidades de comunicación de personas que ahora mismo están en silencio que son tremendas, ¿no? Pero claro, hay que experimentarlo más y ver si efectivamente esto puede funcionar o no puede funcionar. Bueno, en todo caso, ¿podemos utilizar esto en el proceso? Sí, podemos por lo menos intentarlo, ¿no? Pero tenemos un primer obstáculo que es prácticamente... Ahí ya no toques. Ya lo verán, es muy espectacular. El que sea un poco maniático, por favor, que no lo vea porque se va a desmayar, naturalmente, ¿eh? O sea, porque realmente es una persona con el cráneo abierto, ¿eh? O sea, con el cerebro a la vista completamente, ¿no? Pero verdaderamente es algo espectacular ver cómo se están operando actualmente estas cosas, ¿no? Pero bien, vamos a lo más jurídico, a pesar de que ya he dicho una parte de esto. Miren, ¿podemos utilizar esto? Es decir, supongamos que funciona. O sea, porque yo ahora estoy siendo voluntariamente escéptico, estoy tratando de no impresionarles, estoy tratando de no hacer de Daniel Coleman, para entendernos, ¿no? O sea, tratando de no ser, pues, o de no ser aquello una especie de predicador, para entendernos, ¿no? O sea, sino decirles, mire, pongan los pies en el suelo, esto es lo que hay, esto es lo que puede haber, pero todavía no hemos llegado a esto, calma, ¿no? Bien, supongamos que todo esto acaba funcionando. Supongamos que todo esto efectivamente algún día, oye, pues fantástico y efectivamente podemos saber si una persona va a delinquir o no. Además, podemos saber también si una persona pues lo hizo o no lo hizo y además si miente o no miente. Bien, realmente, si esto es posible algún día, ¿esta prueba vulneraría nuestros derechos constitucionales? ¿Sí o no? Vamos a plantearlo. Derecho a guardar silencio y a no aportar pruebas contra uno mismo. ¿Vulnera esta prueba, una prueba de estos? Plantéenselo ustedes también, ¿eh? ¿Vulnera una prueba de estas características el derecho a guardar silencio y a no aportar pruebas contra uno mismo? Bueno, vamos a verlo. Claro, el derecho a no aportar pruebas contra uno mismo, el derecho al silencio, en realidad tiene exactamente el mismo origen y prácticamente el mismo contenido.
tiene un origen muy específico. En la Inglaterra del siglo XVII aproximadamente se cansaron, digamos, de torturar a la gente, de torturar para arrancarles una confesión. Y entonces dijeron, oye, no, aquí hay derecho a guardar silencio, con lo cual que nadie hable por miedo a una tortura, porque aquí no se tortura y además tienes todo el derecho a guardar silencio. Ese es el origen del derecho a guardar silencio, ¿eh? y no otro. Bien, entonces, claro, esta prueba no hace falta que el sujeto hable. Claro, esta prueba se hace aunque el sujeto no hable. Incluso casi les podría decir aunque no colabore demasiado, ¿eh? O sea, hombre, un mínimo de colaboración es necesaria, pero tampoco tanta, ¿no? Tampoco tanta, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto verdaderamente podría ir contra el derecho al silencio, contra el derecho también a aportar pruebas contra uno mismo? Pues bien, aquí, sobre este punto, tienen ustedes abundante literatura anglosajona que les va a decir que, por supuesto, que no vulnera el derecho a guardar silencio, sino que el derecho a guardar silencio permanece incólume porque esto es como una prueba de ADN o de extracción de sangre o de extracción de saliva o de extracción de orina y que aquí al final pues lo único que estamos viendo es el funcionamiento del cerebro de una persona, básicamente pues para ver si, oye, si tiene alguna alteración que nos puede llevar a la conclusión de que esta persona es inimputable, es decir, que lo estamos haciendo en su beneficio, ¿no? Bueno, pues oye, pues si esto es así, pues ¿por qué no, no? Vamos a hacerlo de esta forma, pues fantástico, ningún problema. Bien, y efectivamente uno lee esto y, bueno, uno pues se puede creer lo que lee, que es la actitud incorrecta normalmente cuando uno lee cosas, ¿no? Uno tiene que poner siempre en cuestión lo que está leyendo, ¿no? Decir, bueno, pero esto será cierto, no, o sea, no porque esté publicado es cierto, ¿eh? Eso quítenselo de la cabeza, no todo lo que está publicado es cierto, ni muchísimo menos. Bueno, entonces lo pones en cuestión y lo criticas, dices, pero vamos a ver, ¿el cerebro es lo mismo que la orina? ¿O es lo mismo que la sangre? ¿Es lo mismo que una prueba de ADN? Miren, no, ¿y por qué no? Se lo voy a explicar a pesar de que muchos de ustedes ya lo estarán entendiendo. Miren, con una prueba de orina, yo lo único que puedo ver es más o menos si una persona ha consumido una determinada sustancia. Si me animo y pesco alguna de las células de la mucosa de la vejiga, pues puedo, bueno, pues ver el ADN de esa persona, si me animo, ¿no? Pero si no, en principio, el examen de orina solamente es esto. Examen de sangre, también, pues es lo mismo, veo el grupo sanguíneo de una persona, a lo mejor puedo ver si tiene algún tipo de enfermedad grave, bueno, pero más allá de eso, pues tampoco voy. Si me anima por lo del ADN, pues sí, pues también voy a lo del ADN, ¿no? Pero claro, la prueba de ADN, cuidado que ya es mucho más comprometida. Claro, la prueba de ADN ya no solamente es el grupo sanguíneo de una persona, sé de una persona pues su color de ojos, su color de pelo, su color de piel, sus posibles enfermedades hereditarias que pueda tener, congénitas y otros muchos datos que a lo mejor a ustedes les parece que se pueden compartir con todo el mundo y que no hay ningún problema, pero ustedes se imaginan una base de datos como esta, con todos estos datos extraídos del ADN, en manos de una persona cuyo nombre pudiera ser casualmente Adolf Hitler. ¿Se imaginan que hubiera podido hacer Hitler con una base de datos de ADN? Terrible, ¿eh? Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Bueno, esto ya con el ADN, ¿no? Bueno, con el cerebro, claro, ¿qué ocurre cuando le dejamos hacer al poder público un examen de nuestro cerebro en el cual va a ver nuestras tendencias de personalidad, nuestra potencialidad de hacer actos y si mentimos o no mentimos? ¿Qué ocurre? Pues que básicamente le estamos desnudando toda nuestra personalidad. Ya no queda nada. ¿Te acuerdas el día que hablábamos de la intimidad, ¿no? Y que decíamos, Fran Yurrián, decíamos, madre mía, esto vamos muy lejos, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, esto ya es el fin, ¿no? Es decir, llegamos ya no al ciudadano transparente, es que el ciudadano deja de existir. Es decir, le da su personalidad al Estado, simplemente. Y eso pues a lo mejor a ustedes les puede dejar muy tranquilos, pero a mí me deja extraordinariamente nervioso. ¿Por qué? Porque, claro, uno puede pensar que el Estado se va a comportar bien y que con esos datos no va a hacer nada. Vamos a ver, cualquier persona que manda quiere seguir mandando y si le pones la herramienta para que siga mandando indefinidamente, convierte tu país en 5 minutos en Corea del Norte. Sin dudarlo, además, ¿eh?
en beneficio de la seguridad, de la libertad, de la libertad de él, claro, evidentemente, ¿no? O sea, no, te convierte aquello en un estado absolutamente no policial, o sea, te controla completamente. Bueno, entonces, claro, ¿por qué eso es inadmisible? Pues claro, es inadmisible porque, miren, tenemos algo llamado derechos humanos. Y entre esos derechos humanos está el derecho a la intimidad. Claro, lo que hay en el cerebro dañaría nuestra intimidad. No es que vulnere nuestra intimidad el análisis del cerebro, es que nuestro cerebro es nuestra intimidad. O sea, no tenemos más, es esa. Es todo lo que tenemos. Claro, si un juez tiene que pedir autorización, si un policía tiene que pedir autorización al juez para entrar en un domicilio, claro, para entrar en un cerebro, ¿qué les parece? ¿Tendría que pedir autorización para practicar esta prueba a un juez? Pues me imagino que la mayor parte de ustedes dirá que sí, que efectivamente para realizar una prueba de estas características hay que pedirle autorización al juez y que efectivamente de esta manera podremos realizar la prueba. ¿Están de acuerdo? Se parece razonable, ¿verdad? Pues no. Si dejamos que esto ocurra, dejará de existir el Estado como ustedes lo conocen. Miren, los derechos fundamentales existen como barrera del ciudadano para protegerse del Estado, para tener la garantía de que el Estado, si se vuelve injusto, el ciudadano podrá luchar contra ese Estado injusto, revolucionarse y crear un Estado justo. Esto ha ocurrido a lo largo y ancho del mundo pues varias veces. O sea, no por casualidad, la Declaración de Derechos de Virginia viene justamente después de la revolución que lleva a la independencia de los Estados Unidos. No por casualidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano viene después de la Revolución Francesa. No por casualidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos viene justo después del final de la Guerra Mundial, en la que se había derrotado al fascismo y al nazismo. Es decir, son conquistas sociales a las que no podemos renunciar de ninguna de las maneras y mucho menos con el pretexto de la seguridad, ¿no? De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Es irrenunciable. Con lo cual, no puede haber ninguna actuación del poder público, y el juez es un poder público, no puede haber ninguna actuación del poder público que anule el derecho fundamental. El derecho fundamental puede ser limitado, puede ser restringido, pero jamás anulado completamente. Y el problema de esta prueba es que anula del todo el derecho a la intimidad. Deja de existir. No podemos esconder nada si efectivamente llegamos hasta el final. Y bien, y como yo no quiero que eso suceda, he postulado que esta prueba no se pueda realizar ni con autorización judicial. Ni con autorización judicial. Porque uno piensa ingenuamente muchas veces que el juez lo sana todo y que en definitiva, pues bueno, pues el juez, si aquello se lo mira, ya es un ser responsable, independiente, imparcial. Miren, los jueces conceden muchas veces las cosas con demasiada facilidad, para darle facilidades a la policía también. Y eso no puede ser. Si dejamos que esto ocurra, automáticamente se le va a hacer una prueba de estas a cualquier persona que entre en una comisaría de policía. No que sea imputada, que entre en una comisaría de policía. Y a partir de ahí tendremos a los ciudadanos absolutamente medidos en sus personalidades. Miren, si eso ocurre, deja de existir el Estado de Derecho. Dejan de existir los derechos fundamentales, dejan de existir la vida como la conocemos. Eso no podemos permitirlo. Con lo cual, cuando lean sobre este tema, en el futuro van a leer más, y ya verán cómo esto sigue llegando en literatura, sobre la materia, no se dejen llevar por lo que lean. Esto no es una prueba inocua. Esto no es una prueba que favorezca al reo. Esto no es una prueba que nos haga estar más tranquilos como ciudadanos. No es cierto. Esta prueba puede convertirse algún día en la clave de nuestra esclavitud como ciudadanos. Puede hacer que nos convirtamos en esclavos y que dejemos de ser ciudadanos. Eso no lo podemos permitir de ninguna de las maneras. Con lo cual, acabo ya, en tiempo, mi ponencia, diciéndoles que, por supuesto, este tema de la neurociencia es, como ustedes pueden ver, interesante. Sobre todo por lo que nos va a deparar el futuro. Inquietante también. Útil, naturalmente, para el análisis del derecho, tal y como lo estamos conociendo en este momento. Pero hay que tener muchísimo cuidado con lo que viene. Y recordar que somos juristas y que nuestra principal misión
como juristas en este mundo no solamente es defender a la gente, sino defender en conjunto al ser humano. Y la mejor manera de hacerlo es defendiendo a ultranza lo único que tenemos para defendernos, que son nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias.